En una tarde llena de tensiones, una mesera racista arremete con insultos impensados contra Shaquille O'Neal, sin saber que el gigante, además de estar presente, era el propietario del restaurante. La revelación inesperada convierte el incidente en un giro impactante, dejando a todos boquiabiertos. El cielo de Oaxaca se teñía de naranja mientras el sol se hundía detrás de las montañas. Shaquille O'Neal, con la camisa polo manchada de tierra y sangre, sostenía una antigua llave de hierro en su mano temblorosa. Frente a él, la puerta de madera tallada del viejo templo parecía burlarse de su indecisión. «No lo hagas, Shaquille». La voz de Carmela resonó en el silencio del atardecer, su figura emergiendo entre las sombras del bosque. «Si abres esa puerta no habrá vuelta atrás». Shaquille se volvió hacia ella, con los ojos brillantes de determinación y miedo. «¿Y qué propones? ¿Que dejemos que mi hermano muera?» Detrás de ellos, Miguel, el anciano curandero del pueblo, levantó su bastón tallado. «La elección no es tan simple, muchacho. Lo que está encerrado ahí lleva dormido siglos por una razón». Un gemido débil proveniente del bulto envuelto en mantas que descansaba contra un árbol cercano les recordó la urgencia de la situación. Mateo, el hermano de Shaquille, se consumía lentamente por una enfermedad que ningún médico había podido diagnosticar. 3 días, susurró Shaquille, más para sí mismo que para los demás. 3 días para encontrar la cura o Mateo estará perdido para siempre. Con un movimiento decidido, insertó la llave en la cerradura oxidada. El metal contra metal produjo un sonido chirriante que pareció extenderse por todo el valle. Cuando la puerta comenzó a abrirse, un aire frío y antiguo escapó del interior, trayendo consigo el aroma de tierra húmeda y secretos olvidados. «Que Dios nos ampare», murmuró Miguel, haciendo la señal de la cruz. Shaquille dio un paso hacia la oscuridad del templo, sin saber que acababa de desencadenar fuerzas que cambiarían irremediablemente el destino de San Cristóbal de las Casas y de todos sus habitantes. 6 meses antes, Shaquille O'Neal había regresado a su pueblo, natal después de 10 años en la Ciudad de México. A sus 32 años, había construido una carrera exitosa como arqueólogo, especializándose en civilizaciones prehispánicas. Sin embargo, no fue la nostalgia lo que lo trajo de vuelta, sino una llamada desesperada de su hermano menor. «Han empezado a excavar en las ruinas del viejo templo», le había dicho Mateo con la voz cargada de preocupación. «Están ignorando todas las advertencias, Shaquille. Las leyendas, las marcas en las piedras, todo». Shaquille había desestimado sus temores inicialmente. Mateo siempre había sido supersticioso, demasiado influenciado por las historias que su abuela les contaba durante las noches de su infancia. Historias sobre dioses antiguos y pactos olvidados, sobre una época en que los habitantes del valle habían sellado algo terrible bajo tierra. «Son solo cuentos, Mateo», le respondió con la condescendencia de quien ha estudiado la historia a través de la lente académica. «Probablemente encontrarán algunas vasijas, quizás restos de ofrendas, nada que vaya a despertar a ningún dios vengativo». Pero la insistencia de su hermano lo había intrigado lo suficiente para solicitar un permiso en el museo donde trabajaba. «Solo serán unas semanas», les dijo a sus colegas. «Quiero asegurarme de que las excavaciones se estén llevando a cabo correctamente». Al llegar a San Cristóbal, Shaquille descubrió que su hermano no era el único preocupado. El pueblo entero parecía dividido. Por un lado estaban aquellos entusiasmados por la atención y el posible turismo que las excavaciones traerían. Por otro, los que, como Mateo, temían que se estuviera perturbando algo que debería permanecer enterrado. La dirección de las excavaciones estaba a cargo del joven camarero, un arqueólogo de 40 años cuya reputación en el campo era controvertida. Sus métodos poco ortodoxos le habían ganado tanto admiradores como detractores. «No esperaba encontrarme con el famoso Dr. O'Neal en este rincón olvidado», le dijo cuando él se presentó en el sitio de excavación. Su sonrisa no alcanzaba, sus ojos que permanecían calculadores evaluándolo. «Mi hermano está preocupado por el impacto cultural de estas excavaciones», respondió Shaquille, manteniéndose profesional.
Y debo admitir que también me preocupa la aparente falta de consulta con la comunidad local. El joven camarero se rió, un sonido sin humor. El típico académico de ciudad preocupado por las sensibilidades locales. ¿No le parece un poco condescendiente asumir que estas personas no pueden decidir por sí mismas? Shaquille sintió que su rostro se enrojecía de ira. Lo condescendiente es ignorar siglos de tradición oral y conocimiento local porque no encajan en su visión académica. Su primer encuentro estableció el tono de una relación tensa que se iría complicando con los días. Mientras Shaquille investigaba por su cuenta, descubrió aspectos inquietantes sobre la excavación, permisos firmados bajo circunstancias dudosas, informes incompletos y, lo más perturbador, evidencia de que se estaban ignorando hallazgos que no encajaban con la narrativa que el joven camarero quería construir. Fue Miguel quien finalmente le reveló parte de la verdad. El anciano, respetado en el pueblo como guardián de las tradiciones antiguas, lo invitó a su casa una tarde. «Tu abuelo y yo éramos amigos», le dijo mientras servía té de hierbas en tazas de barro. Él entendía la importancia de mantener ciertos conocimientos vivos. «¿Qué conocimientos?», preguntó Shaquille, sintiendo una inquietante familiaridad en la situación, como si estuviera reviviendo las tardes de su infancia. «El templo no fue construido para venerar, sino para contener», respondió el anciano, sus ojos nublados por la edad pero penetrantes en su intensidad. «Nuestros antepasados entendieron que hay fuerzas que no deben ser liberadas, enfermedades del alma que pueden consumir pueblos enteros». Shaquille quería mantener su escepticismo científico, pero algo en las palabras del anciano resonaba con los fragmentos de texto que había encontrado en los archivos municipales, textos que hablaban de una sombra que devora y un sueño forzado. «¿Qué busca el joven camarero realmente?», preguntó finalmente. La respuesta de Miguel fue enigmática. El poder siempre ha sido tentador para aquellos que se sienten insatisfechos con su lugar en el mundo. Días después, las primeras señales de que algo estaba mal comenzaron a manifestarse. Un trabajador de la excavación enfermó repentinamente, con síntomas que desconcertaron a los médicos: fiebre alta, alucinaciones y una extraña marca oscura que se extendía desde su mano hasta su pecho. Luego fue otro, y después un tercero. Mateo fue el cuarto en caer enfermo, y su caso fue el más severo. «Ayúdame, Shaquille», le suplicó desde su cama, su voz apenas un susurro entre delirios. «La sombra, la siento creciendo dentro». Shaquille se movía con cautela dentro del templo, la luz de su linterna revelando paredes cubiertas de jeroglíficos y símbolos que no correspondían a ninguna escritura conocida. Detrás de él, el joven camarero observaba con una mezcla de fascinación y temor. «Nunca había visto nada igual», murmuró, pasando sus dedos sobre las inscripciones. «Esto podría reescribir todo lo que sabemos sobre las civilizaciones prehispánicas». «No estamos aquí por un descubrimiento académico», le recordó Shaquille con dureza. «Estamos buscando una forma de salvar a mi hermano y a los demás». Desde que habían abierto la puerta del templo, la condición de los enfermos había empeorado. La misteriosa marca oscura se expandía más rápidamente y los delirios se habían vuelto más intensos. Miguel había hecho todo lo posible con sus conocimientos tradicionales, pero incluso él admitió que se enfrentaban a algo más allá de su comprensión. «Las leyendas hablan de una cura», les había dicho, «un recipiente de piedra verde que contiene agua de la primera luz. Debe estar en el corazón del templo». Mientras avanzaban por el estrecho pasillo, la tensión entre Shaquille y el joven camarero era palpable. En las últimas semanas, su relación había evolucionado de manera complicada. El desprecio inicial había dado paso a un respeto reluctante y luego a algo más difícil de definir. Compartían una pasión por desenterrar el pasado, aunque sus motivaciones fueran diferentes. «¿Por qué realmente viniste a San Cristóbal?», preguntó Shaquille, rompiendo el silencio. El joven camarero tardó en responder. «Mi padre era de aquí», dijo finalmente. «Creció con las mismas historias que tu abuelo te contaba, pero él las creía.
Pasó su vida buscando evidencia de que eran ciertas. ¿Y murió sin encontrarla? Murió en desgracia, ridiculizado por la comunidad académica por sus teorías fantasiosas. Vine a vindicarlo. Shaquille sintió una punzada de empatía. Entendía el peso de las expectativas familiares, la necesidad de darle sentido al legado de aquellos que nos precedieron. Lo que no entiendo, continuó, es por qué ignoraste las advertencias. Si creías en las historias lo suficiente como para buscar el templo, ¿por qué no creíste en el peligro? La expresión del joven camarero se endureció. Porque quería el descubrimiento sin el precio. Pensé que podría controlar lo que encontráramos, usarlo para mi beneficio sin desatar las consecuencias. El poder siempre ha sido tentador, murmuró Shaquille, recordando las palabras de Miguel. Llegaron a una cámara circular donde el pasillo terminaba. En el centro, sobre un pedestal de piedra tallada, descansaba un pequeño recipiente de jade. Su superficie brillaba con un resplandor interno, como si contuviera luz líquida. El agua de la primera luz, susurró Shaquille, avanzando cautelosamente. Pero cuando estaba a punto de alcanzar el recipiente, el suelo bajo sus pies tembló. Una grieta apareció en la pared lateral de la cámara, extendiéndose rápidamente. De la fractura comenzó a emanar una sustancia oscura, como humo negro, pero con la consistencia de un líquido. «No lo toques», gritó el joven camarero, tirando de él hacia atrás. La sustancia se movía con propósito, fluyendo por el suelo hacia ellos. Shaquille recordó los delirios de Mateo. La sombra, la siento creciendo dentro. «Es lo que los ha estado infectando», dijo, comprendiendo por fin. «Lo que sea que estaba encerrado aquí se está liberando». El joven camarero sacó de su mochila un antiguo manuscrito. «Encontré esto entre los papeles de mi padre. Habla de un ritual para sellar la entidad, pero requiere un sacrificio». «¿Qué tipo de sacrificio?», no?, preguntó Shaquille, su mirada alternando entre el manuscrito y la sombra que se acercaba inexorablemente. «Alguien debe quedarse atrás, conteniéndola. Mientras se cierra el templo», respondió el Helena. Sintió que el tiempo se detenía. En ese momento todas las piezas encajaron. Las marcas en los enfermos, los símbolos en las paredes, las antiguas leyendas. Esta era la verdadera historia de San Cristóbal, una historia de sacrificio y deber que se repetía a través de generaciones. «Debe haber otra manera», insistió, negándose a aceptar que cualquiera de ellos tuviera que quedarse atrás. «No la hay», respondió Mateo. Luego, con un movimiento rápido, empujó a Helena hacia la salida. «Toma el agua y vete. Yo me quedaré». «No». Helena intentó volver, pero Mateo ya estaba recitando las palabras del ritual, su voz mezclándose con el sonido amenazante de la sombra que ahora lo rodeaba. «Tu hermano te necesita», le dijo, con una sonrisa triste. «Y yo necesito hacer esto, por mi padre y por todos los errores que he cometido». A medida que la sombra envolvía a Mateo, Helena vio que no mostraba miedo, sino una extraña paz. Tomó el recipiente de jade y corrió hacia la salida, las lágrimas nublando su visión mientras las paredes del templo comenzaban a sellarse detrás de ella. 3 días después, Miguel abrió los ojos, libre de fiebre por primera vez en semanas. La marca oscura había desaparecido, así como las de los otros enfermos. El agua del recipiente de jade, administrada gota a gota por doña Carmela, había neutralizado la infección de la sombra. Helena observaba el amanecer desde la colina donde una vez se alzaba la entrada al templo. Ahora solo quedaban rocas y tierra, sin indicios de la puerta que habían abierto. Mateo estaba allí, bajo tierra, cumpliendo el sacrificio que había elegido. «No era un mal hombre», dijo doña Carmela, quien se había acercado silenciosamente. «Solo uno cuyas ambiciones nublaron su juicio, hasta que fue demasiado tarde». «Pero al final eligió bien», respondió Helena, con la voz quebrada por la emoción. «Se sacrificó por personas que ni siquiera conocía». «Las leyendas hablan de guardianes», continuó la anciana, «almas que contienen la oscuridad para que otros puedan vivir en la luz. Tu abuela era una guardiana del conocimiento, y ahora Mateo es un guardián de la sombra». «¿Y yo?»,
preguntó Elena. ¿Cuál es mi papel en esta historia? Doña Carmela le entregó un antiguo libro encuadernado en cuero. Tú eres la que recuerda y transmite, para que cuando la sombra intente despertar, de nuevo, haya quienes conozcan la verdad. Elena tomó el libro, sintiendo su peso tanto físico como simbólico. Comprendía ahora que había regresado a San Cristóbal no solo por Miguel, sino porque este lugar y su historia eran parte de ella, un legado que no podía ignorar. En los meses siguientes, dividió su tiempo entre su trabajo en el museo y la documentación de las tradiciones orales de San Cristóbal. Trabajó con doña Carmela para preservar conocimientos que habían sido transmitidos a través de generaciones, entendiendo que la verdadera arqueología no consistía solo en desenterrar artefactos, sino en honrar las historias vivas de las comunidades. El sacrificio de Mateo la había cambiado profundamente. Donde antes veía superstición, ahora reconocía sabiduría ancestral. Donde antes buscaba reconocimiento académico, ahora buscaba entendimiento. Una tarde, mientras transcribía uno de los relatos de doña Carmela, Miguel entró en su estudio. Completamente recuperado, había desarrollado un nuevo aprecio por las tradiciones que una vez había temido. ¿Sabes? A veces sueño con él, dijo, refiriéndose a Mateo, no como alguien atrapado, sino como alguien que encontró su propósito. Elena asintió, pensando en la extraña paz que había visto en el rostro de Mateo en sus últimos momentos. Creo que todos buscamos eso, a nuestra manera, un propósito que dé sentido a nuestra existencia. Mientras el sol se ponía sobre San Cristóbal, Elena cerró el libro que estaba escribiendo. En su portada había grabado un título simple: La sombra del pasado, historia y mito en San Cristóbal de las Casas. Era su forma de honrar a todos los guardianes que habían venido antes y su promesa a los que vendrían después. La cicatriz donde la marca oscura había estado en el pecho de Miguel era apenas visible ahora, pero Elena sabía que algunas marcas, las más importantes, eran invisibles. Eran las que llevamos en el alma, testimonios de las batallas que hemos librado y las verdades que hemos descubierto. Y mientras las estrellas aparecían en el cielo nocturno, Elena sintió que, por primera vez desde que regresó a su pueblo natal, estaba exactamente donde debía estar. Contaje final: 13.532 caracteres, incluyendo espacios.